Buenas noches, la bienvenida a un amigo, es un amigo personal, pero que hoy tiene la responsabilidad de conducir la dirección de recursos hídricos de la provincia de Jujuy. Estoy hablando del ingeniero Edgardo El Bicho Sosa. ¿Cómo andás, Bicho? Gracias por aceptar la invitación y por venir. No, como siempre, muy agradecido por tu invitación. Agradecemos a la productora también que tan amablemente nos recibe siempre. Bueno, muy contento de estar en tu programa, César. Vos sabés que bueno, está pasando la época estival, digamos, supuestamente de las lluvias más torrenciales que tenemos en el hemisferio sur, en la Argentina, en Jujuy. Pero te quiero contar, digamos, que cuando vi lo que pasó en Tucumán, en el sur tucumano, hace 15 días, 20 días, lo que vimos, lo que pasó este fin de semana allí en Córdoba, en Santa Fe, no solamente, digamos, en el tema de las propiedades, campos absolutamente, totalmente anegados, las cosechas perdidas. Inmediatamente pensé en vos, digo, y la pregunta es si todo esto, además del cambio climático, todo esto se puede prevenir o no, o estamos, digamos, qué sé yo, suerte o verdad, tenemos la moneda y si Diosito nos ayuda, no pasa nada. Pero pensé en vos, Bicho, justamente, digamos, para arrancar el programa de hoy, preguntarte si esto se puede evitar, se puede mitigar o no. Contame, ¿cómo lo manejan ustedes acá en Jujuy también? Bueno, en primer lugar, compartimos Cuenca con algunas de las provincias que se han inundado. Eso hace también llamar la atención, o sea, cómo puede ser que en una parte de la cuenca alta ocurra una cosa y inmediatamente ese mismo eje vertebrador que es el río pasa a otra provincia y está inundando si el caudal o gran parte del caudal surge en tu territorio. Ajá. Puede deberse a distintas circunstancias, pero sí nosotros estamos convencidos de que, y cuesta demostrarlo, que haciendo inversiones previas a todo el periodo estival te trae buenos resultados. Okay. Lo hicimos intensamente en el año 25, con una particularidad. La Dirección de Recursos Hídricos se jerarquizó en cuanto a la conducción. Okay. Cuando había un solo director, generalmente las acciones de protección dominaban a otras acciones que tienen como fin la dirección. Bien. Muy poco interés se puede darle al sector de riego, porque la eventualidad y lo urgente te absorbe. Desde que el exdirector Guillermo Sadir decidió fortalecer la repartición, hubo una alícuota muy importante que destina recursos y mucha acción al área de riego. Ajá. Bueno, a mí me tocó en esa etapa del 2025 organizar lo que es el plan operativo de protección de la provincia, de distintas ciudades. El objetivo era que el agua no inunde poblados. Bien. Todo lo que sea inundación de ruta lo atiende Vialidad. A veces ayudamos. Ajá. Y también ayudamos a la Dirección de Agua Potable, que, bueno, vos has podido ver que hubo muchos problemas con la red. Sí. Pero en el caso de las ciudades, otra de las particularidades que surgió de este fortalecimiento de la dirección es que se incorporan personas, y ya había personas dentro de la dirección, de amplio conocimiento. Entonces, lo primero que se hizo es una reunión para identificar los lugares vulnerables. Ah, bien.
se detectaron 71 lugares vulnerables. 71, en toda la provincia, Edgardo, bien. Vulnerables donde nunca ningún periodo estival falló. Bien, siempre atacó. Siempre atacó. Okay. Te doy un ejemplo, Arroyo Las Martas en Alto Comedero y Palpalá, todos los huaicos en Palpalá. Sí. En el caso de Huacalera, la quebrada de la Huerta, bueno, el río Purmamarca, y el río San Lorenzo, el río Ledesma. O sea, los puntos vulnerables se identificaron. Son 71 los que hemos identificado. Esos nunca fallaban. En la época de lluvia le traía un problema a la... Siempre, tarde o temprano, Bien. en cualquier periodo del periodo estival, Bien. había un... Okay. Entonces, desde mayo del año pasado, se lanzó el plan operativo, que a veces para convencer a los financiadores, Bien. ¿no? Había que demostrarles con acción, o sea que eso valió la pena hacer. Como la Dirección de Recursos Hídricos es un ente recaudador, porque sobrevive con el canon de riego que pagan los productores, que también son ciudadanos y viven en una ciudad y se inundan, sin duda. Y el explotador de árido es el otro componente que nos da recursos. Son las dos fuentes de recursos genuinos que tiene. Exactamente. Después hay pequeñas fuentes de pequeño financiamiento, pero los más importantes son esos. Bien. Entonces, había que definir qué partidas de esos ingresos pueden ser destinados a la protección. Y había que hacer obras preventivas sin lluvia, porque claro. O sea, cuando hay lluvia y se ya va a inunda, atacar donde ya no puede todo hacer el mundo dice, claro. Se justifica el Claro. movimiento. ¿Qué es lo que yo siempre mantuve como opinión? Es que los equipos hoy, para mantenerlos, es muy costoso. Ajá. Un tren rodante en 150 millones de pesos y se te puede romper en una operación con agua en el río y trabajando en época estival. O sea, ¿qué es lo que había que hacer? Salir de la época estival, Lógico. la época seca, trabajar en los escenarios y prepararlos, y salen los 20 equipos que tienen recursos hídricos, en realidad 23, pero hay 3 que hay que repararlos hace muchos años, pero salieron indemnes. O sea, no hubo ningún percance, Bien. salvo el desgaste de antigüedad. Claro, de algunos sí, casos. lo vi por el pero uso. Pero nunca más rotos en el cauce húmedo, Claro. porque es donde se desgastan los Claro. rolos, se desgasta la cadena. Bueno, eso es lo primero que hubo que convencer, sobre todo al área administrativa, y bueno, y también a los que nos consulta, productores, por qué estamos haciendo trabajos tan preventivos y no está lloviendo. Claro. Bueno, en el 2025 se pudo ver que de esos 71 lugares que hemos atacado todos, bueno, se habían activado los 71 lugares, pero también hubo nuevos. Ah, saltaron. Sí, hubo nuevas quebradas, nuevos sectores, bueno, fueron incorporados para este año. Bien. Y esos pocos que han sido nuevos, se trabajó y se pudo subsanar sin que provoque daños. Te doy otro ejemplo, otro cambio conceptual. En el caso de Palpalá, con la municipalidad hicimos un estudio de qué daños provocaba las crecidas años atrás. O sea, durante los últimos 10 años, bueno, la Avenida Libertad se inundó, todos los locales comerciales perdieron toda la mercadería, se cayó el puente en la calle Senarrusa, bueno, etcétera, episodios todos los diferentes. antecedentes que había. Bueno, eso hemos calculado que da un promedio anual de daños de 8.700 millones de pesos. Ok.
Lo hemos comparado con la inversión que habíamos hecho en el periodo previo y en la época estival correspondiente no provocó ningún daño. Qué bien. Se invirtió 120 millones. O sea, 120 millones de inversión con un daño ya estimado por sí, la gente de 8.700. Y de varios años atrás. Claro, de varios años atrás, claro. En promedio, las pérdidas eran de 8.700 millones de pesos. Por lo tanto, el hacer trabajos preventivos da altos resultados, muy buenos resultados. Se verificó en El Talar, en Vinalito, en Guacalera, en distintos puntos de esos 72 lugares, que los trabajos habían funcionado bien. Hay otros que han tenido algunas fallas que son a corregir, pero no inundaron ciudades. Qué bien. Sí, hemos visto episodios como este año en ese complejo turístico de Palmasola, por ejemplo, pero bueno, no lo teníamos registrado como un punto vulnerable. Claro. Inmediatamente fuimos y trabajamos allí, se corrigió, es privado, pero no, el gobierno de Jujuy no escatima esfuerzos cuando un sector está pasando por un mal momento. Las inundaciones siempre provocan daño. Y lógicamente atraso, la inversión se pierde. Hemos trabajado mucho en el área de riego, hemos reconstruido muchas tomas previas y durante la época estival. Se han reparado muchos sectores del sistema Las Maderas, que ya tiene sus años y se detectaron muchas fallas. Caídas de losas, todas las compuertas en los diques, la mayoría trabadas. Bueno, todo eso se hizo y se va a seguir haciendo con esta partición de recursos para no desatender el área de riego, que en definitiva es el productor el que nos da los recursos. Absolutamente. Era muy injusto no volcar recursos en el sector. Por supuesto que las limitaciones existen, pero con respecto a la protección también se hizo innovaciones. Y te voy a dar nosotros le llamamos decisiones no estructurales. La ley de áridos, que yo participé en la redacción en el año 93, 4681 es el número de la ley. El ingeniero Ceballos es el autor, yo era director en esa época, colaboré en la redacción y, bueno, después de 30 años detecto un error, ¿no? Pero no un error en la redacción, sino en la aplicación. Bueno, uno sigue estudiando la cosa y la ley de árido dice que vos tenés que explotar en el tercio central el recurso y los descartes ponerlos en las márgenes. Eso está bien. El tema es que hemos visto, con la experiencia y con el diálogo entre profesionales y demás, que en los ríos de 40 metros de ancho de cauce, siempre los ríos tienden a atacar la margen derecha. O sea, si el río escurre así, esta sería la margen derecha. Vamos a tomar ejemplo, el río Perico, que está en la margen derecha, la ciudad de Perico. Claro. Y ataca. Bueno, pasa en Libertador con el San Lorenzo también. Falta con San Lorenzo, margen derecha. Vas a Purmamarca, margen derecha. Vas al Guasamayo, margen derecha. O sea, y eso es debido a el efecto de Coriolis, le llamamos los ingenieros. La rotación de la Tierra está involucrada en esto. Entonces, ¿qué hicimos? Se dispuso que por la ley de áridos todo el descarte del río Perico se vuelque a margen derecha y todo el descarte en el río San Lorenzo se ponga en margen derecha. Lógicamente que en Perico se arrancó un año antes, se puede demostrar que ya no ingresa agua por Finca Estricich y por los otros sectores donde la defensa se cayó. Y en el caso del río San Lorenzo, algo se vio este año, pero se va a ver mucho más la próxima temporada.
En aquellos cauces que son menos de 40 metros no funciona. Ajá. Porque bueno, el río golpea una margen e inmediatamente va a la margen contraria. Va saltando, digamos. Entonces allí hay que estudiar de otra forma. Okay. Pero en los ríos de mayor de 40 metros de ancho, jugando con la ley de árido, te ahorras recursos para hacer defensa. Totalmente. ¿No? Y como no hay muchos recursos para hacer, esa es una de las innovaciones que se está haciendo. Y otra de las innovaciones que hemos implementado es el uso de mucha bioingeniería, defensas vivas, que si bien el año 2025, durante todo ese periodo, se ejecutaron pocos metros de defensa, pero 300, 400 metros de defensa viva, cuesta hacerlo, tiene que estar la comunidad involucrada. Entonces hicimos un evento hace unos días nomás en Tilcara, donde hemos mostrado experiencias de distintas mujeres, porque la casualidad es que muchos de los que encararon esto eran mujeres. Y por eso es que lo hemos ligado al programa Comadres que habíamos lanzado hace muchos años. Este año el gobierno ha duplicado el presupuesto para defensas vivas. Por lo tanto, ya desde fines de abril vamos a empezar fuertemente a hacer defensas vivas o bioingeniería en distintos puntos de la provincia. El talar es uno, por ejemplo, no solamente en la quebrada, sino también en la yunga, ¿no? ¿Por qué no, quiero ahí hacerte un alto, ¿por qué no me contás y le contás a la audiencia cuál es ese es el sentido, qué es el programa Comadre? Vi la reunión que tuvieron ustedes en Tilcara, la presencia de la comunidad. Yo creo que también me parece que cuando hicieron el estudio y el trabajo en el arroyo Las Martas, en Palpalá, también hubo una participación plena de centros vecinales. Lo planteo esto también como una cuestión novedosa, digamos, donde la participación social, comunitaria, también tiene que ver, ¿no?, con los problemas que ellos viven cuando la obra no se hace, como para también involucrarla en la solución de esto. Sí, bueno, hay sectores de la provincia que son mucho más ávidos para que el programa Comadre prenda. Bien. El lugar más ávido para ello, sin ningún lugar a dudas, es Tilcara, es La Quebrada, sí. Porque en el 2004, cuando se conjugaba un programa para la protección de la ciudad de Tilcara y a la vez se definían acciones para la declaración de patrimonio, surge una observación de UNESCO que dijo que Jujuy no había presentado el plan hídrico de La Quebrada en el contexto de declaración de patrimonio. Hay que recordar que la declaración de patrimonio en la parte cultural no es solamente el habla, la construcción, las costumbres, es también el cultivo. Es también las protecciones, y bueno, se diseñó un programa social conservacionista como herramienta para presentar a UNESCO, y lo gracioso es que, bueno, en ese momento le habíamos puesto un nombre feo al programa, porque toda la columna de los Andes... ¿Qué pasaba ahí? ¿La neurona creativa no falló. Reconozco que el nombre fue horrendo. Lo estaban eligiendo. Horrendo. Desde Venezuela hasta Bolivia ya existía programas parecidos en ciudades que estaban sobre la cadena de los Andes. Y Jujuy es parte de ello, y bueno, gran parte de la Argentina también. Entonces, el nombre que había tomado en Colombia era Demostradoras del Hogar. Ese nombre lo quisimos nosotros adoptar, y la gente de UNESCO nos dijo
ingeniero, cámbienle el nombre, Claro. es muy feo el nombre ese, y póngale algo más autóctono. Entonces ahí surge la propuesta de que se llamen comadres. Si Claro. Sí, la mujer era la que estaban empujando eso también, claro. Y bueno, se le puso el programa Comadre y se hizo experiencias pilotos en Tilcara con Félix Pérez. Ajá. Lo que descubrimos días pasados es que Sonia Pérez, la hermana de Félix, la actual intendenta, era una comadre de esa época. Ah. Claro, yo no recordaba, no sabía, y al final del evento estaba presente una comadre que salió docente primaria, la primer docente primaria, ¿te acuerdas cuando empezaron los premios a la mejor docente del país, a la más? Bueno, surgió de ese grupo. Ah, mirá vos. Y lo que no sabía era que la intendenta actual era comadre. Y bueno, todas las exposiciones las hicieron las mujeres. Bien. Pero la exposición de esta señora que era comadre en esa época y el discurso de Sonia Pérez dejó frío a todo. Porque, claro, ella nunca más habló del tema. Claro. Pero la experiencia la tomó como valiosa. Así que bueno, fue interesante porque se han mostrado, incluso fue el ingeniero Guillermo Berardi de la zona, ajá, que mostró cómo hacer protecciones de canales con plantas de tuna. Ah. Entonces, toda esa experiencia se fue digamos, conjugando para las acciones de este año, y ya hay demandas de sectores que quieren hacer defensas con tuna, bueno, las defensas habituales con sauce, con álamo, así que, y eso calza perfectamente en las exigencias de UNESCO. Okay. Entonces, el gobierno provincial, la Dirección de Recursos Hídricos, va a apoyar con la duplicación del presupuesto de ese capítulo para este año, porque queremos demostrar también a UNESCO que estamos convencidos de que el programa es aplicable y que lo vamos a aplicar. Está bien, digamos, ¿no? Está bien. Pero no corre riesgo, digamos, el tema de la declaración de patrimonio. No, pero queremos cumplir con una deuda, bien, que era el plan hídrico de Quebrada. Bueno, todas las acciones que desarrolló los distintos gobiernos y más después del evento del 2017, sí, esos 100 y pico de diques transversales, el cuenco disipador de volcán, todo eso están en perfecta sintonía con las exigencias de UNESCO. Tiene que ver. Sí. ¿Vos sabés bueno, ahí en Volcán, para darte otro ejemplo, para que vos veas lo difícil que son estos temas. Bueno, en primer lugar, Jujuy tiene muy pocas estaciones hidrometeorológicas. Yo hoy le contaba al ministro que estamos llegando a las 16 automáticas. Alguna vez tuvimos 70 pluviómetros o pluviógrafos. Con 16, o sea, a mí en la facultad me enseñaron que tiene que haber una estación cada 100 kilómetros cuadrados y en las ciudades una estación cada 10 kilómetros cuadrados. Bueno, vos, cualquiera que está viendo, puede demostrarnos y compartir la idea de que hoy llueve acá en el centro y en el barrio La Esperanza no está lloviendo. Totalmente. ¿Y cuánto hay? Claro. Menos de 0,2 kilómetros cuadrados, digamos, ¿no? Entonces, algo ha cambiado y eso se llama cambio climático. Hemos hecho un estudio con FAO hace unos años atrás y actualmente se está haciendo con el CFI. En primer lugar, se demuestra que las precipitaciones son 20% más intensas respecto a 10 años atrás. Esto de la dispersión de la lluvia nos obliga a que 16 estaciones son insuficientes. Claro, absolutamente. Entonces, la semana próxima tenemos el encuentro con la Universidad de Córdoba, que diseñó un proyecto que es inimaginable y la verdad que es sobresaliente,
de cómo hacer. Córdoba necesitaba 17.000 estaciones. Por estas cuestiones que estamos hablando, tenía 400, pero tenía que pasar rápidamente a 17.000. Entonces, ¿qué hizo? Largó un programa en virtud de una idea de un chico en una escuela, que después lamentablemente fallece, de hacer pluviómetros, fabricar pluviómetros en las escuelas y colocarlos en la escuela y en las casas de los chicos. Ajá. Bueno, pasaron, ya deben estar por los 10.000 pluviómetros. Ajá. Córdoba. Un programa exitoso. Excelentísimo, se llama Mateo. Bueno, Jujuy fue inmediatamente, convocó a adherirse a ese programa y empezamos. Yo después te voy a enviar las escuelas que ya están involucradas. Bien. Son más de 30 establecimientos ya involucrados. Acá en Perico hay 4. Y vamos a llegar en 2 años, si Dios quiere, a 500 pluviómetros. Ajá. ¿No? En virtud de ese empuje que Jujuy demostró, la decana de la Facultad de Ciencias Exactas de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, más todo el equipo del programa Bateo de Córdoba, viene la semana próxima qué bueno. a lanzar el programa en Jujuy fuertemente y recorrer Quebrada entregando pluviómetros. Ajá. Hasta ahora todos los pluviómetros que hemos entregado, salvo de algunas localidades, caso Guacalera, Perico y otros demás, fueron aportes de los municipios. Ajá. No han sido muchos, pero valiosos. Bien. Vamos a llegar a los 500 pluviómetros y esto, en primer lugar, a las escuelas les sirve como un elemento interno para hacer en matemáticas, hacer estudios de estadísticas y demás. Estoy hablando de chicos de jardín. Chicos de jardín que te hablan de 5 o 6 años, te hablan de milímetros y de pluviómetros. Yo empecé a hablar de pluviómetros a los 15 años. Claro. Ya jovato. Ya hay un cambio, sin duda. Y entendí, el pluviómetro lo entendí cuando entré a la facultad. Claro. O sea, fíjate el cambio que se está produciendo y me gustaría, bueno, esta gente viene la semana próxima, se va a quedar desde el martes hasta el viernes, vamos a recorrer y van a hacer algo inédito, porque otra de las provincias que lanzó el programa es Misiones. Hay 11 provincias que lanzaron, pero no del nivel que ya lo tiene Córdoba avanzado y Jujuy sería la segunda provincia. Bien. Pero Misiones está incipiente, también muy interesado en esto, y va a haber una videoconferencia entre la Escuela Santa Teresita y una escuela de Misiones, y entre el Nuevo Horizonte de Alto Comedero con una de Misiones, con otra escuela. Entonces van a hablar los chicos y van a... sobre la experiencia totalmente. La experiencia, ¿no? Entonces, bueno, los chicos miden el nivel de lluvia todos los días y van volcando una planilla. Esa planilla es girada a la dirección empieza a construir su base de datos. No puede ser que hagamos diseños de obras con series del año 70, porque no tenemos series ahora. Absolutamente. César, en Alto La Viña hubo una lluvia centenaria, o sea, una lluvia que se produce una sola vez en 100 años. Ahora, en esto, entre el 2025 y el 2026. Y en Reyes hubo una lluvia que, si no es de 300 años, por ahí le pega. O sea, los cambios se están produciendo. Y bueno, tenemos también una persona que se capacitó para la interpretación de datos radar. Es nuestra pronosticadora. Nosotros el pronóstico lo hacemos a diario y lo giramos a Defensa Civil. Te puedo asegurar que es mucho más exacto que el del Servicio Meteorológico. Y bueno, maneja las estaciones nuestras, la de Coreve, la del INTA, o sea, los datos, y ya está preparada para cuando se ponga el radar en Quebrada, que el ministro Stani está gestionando y que ya le han dado el ok.
tener un radar es un avance tecnológico gigantesco. Totalmente. Así que, bueno, esas son las novedades. No, pero está bueno, digo, ¿por qué? ¿Por qué te dejé hablar? Porque, a ver, yo me imagino ustedes hacen este trabajo, lo planifican, en época seca hacemos lo que tenemos que hacer, después, como decís vos, aparecen otros focos que no estaban previstos y, bueno, parten ya del Vademecum para dónde uno va a ir a atacar. Digo, pero yo quería traerte especialmente porque yo veo que el trabajo de ustedes, que no tiene mucha prensa, pero que es tan importante porque se acuerdan de ustedes, de la Dirección de Recursos Hídricos en general y vos como director del área, cuando hay una inundación, entonces sale el vecino lógicamente enojado porque perdió sus cosas, porque su casa se inundó, sale el productor porque su campo perdió todo. Digo, y cuando no pasa, digamos que bueno, no pasó, por eso cuando arranqué dije, esto se puede mitigar, hay un plan estratégico, hay inversión o es la buena de Dios, porque si no parece que cuando no pasa, gracias a Diosito, que también obviamente tiene que ver, digamos. También lo decimos nosotros. Tiene que ver, pero son poco reconocidos, digamos, el área de ustedes. Por eso es que quería que cuentes esta historia, porque también hay que contarle a la gente que siempre hay un trabajo, que hay una política pública, que hay funcionarios, que hay equipos, que hay inversiones que se hacen para mejorarle la calidad de vida. Digo, he estado presente, ¿no? Sí, sí. No, sí, y estamos intentando demostrar que vale la pena, porque una que los sistemas han funcionado, nos falta todavía 15 días por lo menos de lluvia. Ajá. Hay que recordar que el evento de la luz de Tilcara fue a fines de marzo. Exacto. Y el de Palma Sola fue en abril. Por lo tanto, y encima tenemos todo desplazado. Ajá. Es probable que hasta el 20 de abril haya riesgo de lluvia. Bien. Ojalá que el sistema siga comportándose así. Y bueno, y haremos todos los ajustes que sean necesarios porque tanto el ministro como el gobernador están convencidos de que tenemos que hacerlo de esta forma porque terminamos ahorrando dinero importante. Claro, a eso iba, ¿no? Porque vos hace rato dijiste, nosotros calculamos que más o menos se ahorró o no se sufrió una pérdida de cerca de 8.700 millones solamente en Palpalá. Yo nunca pude, no tengo la capacidad, pero cada vez que veo estas grandes inundaciones, lo que pasó en Bahía Blanca, lo que está pasando en Tucumán, en Santa Fe, uno imaginariamente dice, qué pérdida. Pero claro, uno no puede cuantificar porque yo no tengo la preparación para hacerlo, pero es mucha plata. Sí, sí. ¿No? Es mucha plata la pérdida y reconstruir. Cada poblador en esto que vos hacías como ensayo de que no nos pasó nada este año, bueno, ese poblador tiene que recordar lo que le pasó alguna vez y ver que, o por lo menos tratar de interpretar que las acciones que se han desarrollado en los escenarios cerca de su ámbito de vida han servido, ¿no? Como te digo, en el río Yacoraite, por ejemplo, funcionó muy bien. En Quitacara fue un evento nuevo, o sea, nunca hemos imaginado que iba a bajar, porque decían que hace 30 años que no bajaba, y bajó, pero hemos atacado rápidamente. Y lo que te quería contar es, no sé si conocen Laguna Esmeralda, ahí en la quebrada de los Filtros, en Volcán. Que es donde bajó ese torrente. Ajá. Y produjo la luz del 2017. Sí. Bueno, ¿qué hicimos? Hicimos un estudio
de la estabilidad de Laguna Esmeralda. Debe ser uno de los sectores paisajísticos más hermosos de Jujuy. Y eso atraía mucha visita de la gente. Hasta incluso había excursiones. Ajá. Tomó la decisión de estudiarlo al escenario ese y vimos que es de altísimo riesgo. Todas las laderas están agrietadas. Si caía uno de esas grietas, se rompía y con el viento, claro, ni siquiera con la lluvia, claro, no encontrabas vos al visitante, se queda enterrado. Entonces, con Defensa Civil, la coordinación de emergencia, se prohibió la visita a Laguna Esmeralda. Sí. Está prohibido porque es de altísimo riesgo. Ajá. Ahora, ¿qué hicimos? Otro ensayo que hicimos es cuánto tiempo tiene el poblador de volcán para poder escapar de un derrumbe, porque esos derrumbes forman una laguna, claro, que es la Laguna Esmeralda. Sí, claro. O sea, se rompe la Laguna Esmeralda, claro, y cae. Y llega esa agua, claro, a volcán. ¿Cuánto tarda? 15 minutos. O sea, no te da tiempo ni para correr. Claro, nada. Entonces, ¿qué hemos acordado? Bueno, uno de los pluviómetros que trae la gente de Córdoba vamos a colocar en volcán. Y el tiempo de alerta va a ser cantado o dictado o anunciado cuando llegue a X milímetros. Estimo yo sin haber hecho un estudio profundo, que cuando llegue a 7, 8 milímetros de lluvia hay que dar la voz de alerta. Hay que evacuar. Entonces vos tenés, por lo menos, que la gente sepa que tiene que desplazarse hasta cierto punto. Bien. Hemos puesto de acuerdo con Defensa Civil, con la coordinación de emergencia, con las autoridades municipales, y vamos a empezar a ensayar esos movimientos. ¿No? Esos movimientos, que eso ya lo hace Defensa Civil y coordinación, que trabajan muy bien. Nosotros simplemente queremos dotar, en primer lugar, de una estación automática que ya aprobó el Consejo Hídrico Federal colocar allí, y colocar 2 pluviómetros, uno en cada establecimiento educativo que está allí. Entonces, cuando ellos anuncian una lluvia de que llega a 7, 8 milímetros, ya denuncia o anuncia a la municipalidad que estamos en riesgo. Bien. Y ahí tocarán, porque dice, ¿en qué momento tocamos la alarma? Viste que ahí los Tilianes tienen una bocina gigante, pero te quedan 15 minutos desde que toca. No tenés tiempo. Entonces, si vos tocas mucho antes, tenés media hora, una hora para desplazarte. Entonces, y tenés que desplazarte, ¿no? Sí. O sea, nos tenemos que transformar en japoneses todos. Totalmente. Y desplazarnos. Hasta que veamos qué podemos hacer en esa cuenca, allá arriba, que está muy cerrada, llena de grietas, todo agrietado, peligrosamente. Bien. ¿No? Así que bueno, esas son las innovaciones también. Me alegro. La verdad que te vuelvo a decir, a mí me gusta que vengan y cuenten. Vuelvo a decir, es un laburo con poca prensa. Salvo cuando ocurre, vuelvo a decir, estas cuestiones que hacen fila para retarlos, pero quería, porque sabía este trabajo que están haciendo, todo esto, por eso que quería traerte. Nada, bicho, agradecerte como siempre, sé que estás contento, ganaron el clásico. Ganó Independiente y está ganando Talleres todos los partidos, así que también. Te fue bien allá Ahí hay una anécdota, ahí me cuentan los muchachos, cuando fueron de visitante a Tucumán Central, algo pasó. Terreno. Hay una tribuna que le pusieron tu nombre. Había sido que estaba alto el primer escalón. Bueno, no fue una buena tarde futbolística. No era agradable el barro. Con el hocico caí. El barro tucumano estaba complicado. Gracias, bicho. No sé quién te cuenta esas cosas. No, pues... Periodismo de investigación. No, acá estamos en todos lados. Acá tenemos ojo en todos lados. Parecemos el gran hermano, ¿viste? Pero estamos... Gracias, bicho. La verdad que es una alegría verte, saber que están laburando mucho bien, que
que la plata que ingresa a recursos se reinvierte en estas obras para mitigar y para mejorar la calidad de vida y la verdad que a mí me pone contento que te vaya bien, sabes el afecto que tenemos hacia tu persona. Así que nada, amigo, las puertas abiertas César, cuando vos sabés cuando cuánto aprecio y también destaco tu calidad periodística y venir a tu programa es un honor. Gracias, muy amable. Nosotros